Hola a todos, soy el Michin. Espero que estén bien esta semana. Este es el material complementario más o menos obligatorio en realidad, que cubre la materia de inducción para prepararlos para el control uno que se viene el sábado subsiguiente. Hoy día vamos a ver qué es la inducción, cómo funciona. Está el típico ejemplo del dominó, ¿cierto? Si uno tiene como una pila de dominós, este ejemplo se habrá dado en clase, pero siempre suele ser el más bueno. Debemos tener una pila de dominós y quizá queremos probar que todos los dominios se van a caer, que están en una posición razonable para que se van a caer. Entonces basta comprobar dos cosas. Basta comprobar que si un dominó se cae, entonces después el siguiente también se va a caer. Y basta comprobar, y la segunda condición, ¿cierto? Es que el primer dominó se va a caer. Que si el primer dominó se va a caer, y además tengo esta como condición de uno implica el siguiente, entonces va a votar este, va a votar este, va a votar este, va a votar este, y voy a votar todo, ¿cierto? Entonces esa es la idea de inducción, ¿cierto? Para probar algo en los números naturales, voy a probar el primer caso y voy a probar que un caso implica el caso del sucesor. ¿Ok? Entonces esa va a ser la idea de la inducción. Y aquí vamos a ver un par de ejemplos. La P1 es una pregunta de un control muy viejo. Nos dice considere la colección de números reales, perdón, definida por la recurrencia a 0 es igual a 0 y a n más 1 va a ser 3 veces 1 partido en 4 menos n. Y nos piden demostrar que para todo número natural AM tiene la siguiente fórmula. Entonces, primero nos dieron una fórmula por recurrencia y nos piden probar una fórmula explícita. ¿Ok? Entonces vamos a probar. Probamos por inducción. Y para probar por inducción siempre va a tener una estructura. El caso base, la hipótesis inductiva y el paso inductivo. ¿Ok? Aquí va a venir hipótesis. Ahí, vamos a repetirla ahí. Inductiva. Este es el caso base. Ok, entonces primero vamos con el caso base. Que en este caso nos piden probarlo para todos los naturales. Empezamos con el primer natural, n igual a 0. Ok, entonces hay que probar que a 0 es igual a 3 veces 3 a la 0 menos 1 partido en 3 a la 0 más 1 menos 1. Si se dan cuenta, esto fue simplemente reemplazar aquí n igual a 0, ¿cierto? Hay que probar que a 0 corresponde a esta fórmula. Veamos que esta fórmula va a ser igual a 3 por 1 menos 1 partido en 3 menos 1. Y esto va a ser igual a 0 y esto coincide con el a 0 de la recurrencia. Por lo que el- luego el caso base se cumple. N igual a 0. ¿Ok? Y el segundo paso va a decir hipótesis inductiva. Y la hipótesis inductiva va a ser lo que nosotros vamos a asumir para poder demostrar el paso inductivo. ¿Ok? Entonces, la hipótesis inductiva, y esto es simplemente copiar y pegar, ¿eh? Asumimos que tenemos un n natural tal que, y aquí vemos la fórmula, a sub n es igual a 3 por 3 a la n menos 1 partido en 3n más 1 menos 1. ¿Ok? Y este n natural va a ser, en principio, arbitrario. ¿Ok? Arbitrario. Es decir, que no vamos a suponer nada sobre él, más allá de que sea mayor o igual a 0.
¿Ok? Entonces tiene que estar dentro del rango de nuestro caso base. Entonces vamos a tener un n natural tal que y se cumple esta fórmula. Vamos a asumir que esta fórmula se cumple para algún natural. Entonces, asumimos que lo que queremos probar es cierto para algún n natural arbitrario. Ya. Entonces, esa va a ser nuestra hipótesis inductiva. La voy a copiar y pegar en la siguiente página. Copiar. ¿Y por qué? Porque la idea va a ser poder usarla en el paso 3. Entonces, el paso 3 es el paso inductivo. Y el paso inductivo es simplemente demostrar lo que se quiere demostrar, pero para n más 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, demostremos que a sub n más 1 es igual a la fórmula que queremos probar, pero reemplazando los n con n más 1. Entonces, solo en esta parte voy a ser súper explícito. Se va a ver un n más 1 aquí, más 1, menos 1. ¿Ok? Vamos a demostrar esto. Entonces, ahora vamos a hacer la demostración de esta última igualdad. Vamos a poner en efecto. Y para a n más 1 nos vamos a dar cuenta que el problema nos da una fórmula por recurrencia, ¿cierto? Vamos a ocupar esta cosa de acá. Si quieren le llamamos carita feliz. Entonces lo que vamos a usar aquí es carita feliz. Para decir que esto va a ser igual a, era 4, no 3. 3 por 4, o sea, 3 partido en 4 menos a sub n. ¿Ok? Y la gracia de la hipótesis inductiva es que nos va a poder hacer concluir cosas acerca del valor a sub n, ¿cierto? Entonces, voy a explicitarlo aquí súper bien. Por hipótesis inductiva, a sub n tiene una fórmula conocida, porque estamos asumiendo que la hipótesis inductiva es cierta, y la fórmula va a estar dada por 3 a la n menos 1, partido en 3n más 1 menos 1, ¿cierto? Entonces, esto es como lo importante de la inducción. Asumo que para algún caso es cierto, y usando esta información, demuestro que el siguiente caso también es cierto. Así que voy a reemplazar el a sub n por la fórmula explícita. 4 menos 3 a la n menos 1, 3 a la n más 1 menos 1. Ya, y aquí el resto es pura matraca, ¿ah? Pura álgebra. Entonces voy a tratar de ser ordenadito con esto. Voy aquí a dejar el denominador como de forma común. Se va a hacer 4 veces 3n más 1 menos 1, menos 3 veces 3 a la n menos 1. Y todo eso está dividiendo por 3 a la n más 1 menos 1, ¿cierto? Entonces el denominador del denominador pasa al numerador. Es decir, este denominador de acá abajo va a quedar arriba. 3n más 1 menos 1. Y en el denominador, y aquí voy a expresar todos los términos, ¿ok? Entonces aquí me va a quedar 4 veces 3n más 1 menos 4 menos 3 por 3n. Y aquí menos por menos más 3. ¿Ok? N más 1 menos 1. Y aquí notar que 3 por 3 a la n es 3 a la n más 1. Y por lo tanto, 4 por 3 a la n más 1 menos 3 a la n más 1 va a ser simplemente 3 por 3 a la n más 1 y menos 4 más 3, menos 1. Y aquí notar de nuevo que esto es simplemente 3 a la n más 2 y esto es 3 a la n más 1 más 1. Entonces esto me va a quedar escrito como 3 veces 3 a la n más 1 menos 1 partido en 3 a la n más 1 más 1 menos 1. Y si se dan cuenta, esto era exactamente lo que yo quería demostrar. Demostramos que, por lo tanto, a n más 1
tiene la fórmula que yo quería. Más uno, menos uno, probando así el paso inductivo. ¿Ok? Entonces aquí lo importante de la inducción es probar el caso base, que lo hicimos, asumir la hipótesis inductiva, que fue asumir esta fórmula, y probar el caso siguiente de la fórmula. Entonces, esta era la fórmula para n, ahora lo probamos para a n más 1. Y eso fue lo demostrado al final. Luego, como se tiene el caso base y la inducción, concluimos que, aquí es simplemente escribir lo que nos dice el enunciado, para todo n natural, a sub n va a tener la fórmula que nos pida. ¿Ok? Entonces de eso se trata la inducción. Demostramos que el primer caso se cumple, asumimos que lo que estamos tratando de probar se tiene para algún natural y probamos que para el siguiente natural también se tiene. Y por la arbitrariedad del natural que nos tomamos, entonces podemos ir como iterando, ¿cierto? Asumimos que lo tenemos para el cero, por el caso base, entonces lo tengo para el uno. Asumimos que lo tengo para el uno, entonces lo tengo para el 2. Asumimos que lo tengo para el 2, entonces lo tengo para el 3. Y así lo puedo probar algo para todos los naturales. Ok, eso concluye la parte A. Vamos con la parte B. Voy a recortarla. Voy a poner toda la P1 ahora. Para poner un problema que probablemente han visto parecido a algo en clase, ¿cierto? Que es un problema de divisibilidad. Entonces nos dicen, pruebe para todo natural no negativo. Esta expresión de acá es divisible por 13. ¿Ok? Entonces primero vamos a trabajar un poquito esta expresión. Entonces nos piden probar que para todo natural no negativo es mayor o igual a 0. 5 a la 2n más menos 1 a la n más 1. Y ser divisible por 13 es ser múltiplo de 13, ¿cierto? Entonces lo puedo escribir como 13k, con k algún entero. ¿Ok? Entonces si quieren ser súper rigurosos, la manera correcta de escribir esto es probar que para todo n mayor o igual a 0 existe un k entero, tal que 5 a la 2n más menos 1 a la n más 1 es igual a 13k, ¿cierto? Entonces, ese cuantificador de existencia uno lo puede escribir así como para algún k entero, ¿cierto? Con que haya uno baste. Basta. Ok, vamos a probar esto. Probamos esto por inducción en n. ¿Ya? ¿Y por qué en n y no en k? Porque en general uno prueba inducción cuando hay un cuantificador para todo y ese cuantificador está iterando sobre los naturales. ¿Ya? Entonces, esos son como los dos ingredientes de la inducción. Estoy tratando de probar una proposición que estoy tratando de probarla para un conjunto, ¿cierto? Infinito en los naturales. Ya. Es más que infinito en los naturales, ¿cierto? Es como que estoy tratando de probarlo para un número y su sucesor y su sucesor y su sucesor, entonces como que es como un intervalo de la forma, no sé, estoy como probándolo para algo de la forma n0 a infinito en los naturales, para algún n0 que va a corresponder a nuestro caso base. ¿Ok? Entonces, hablando de caso base, probemos por inducción esto. Partimos con el caso base, que en este caso corresponde a n igual a 0. Vamos a escribir 5 a la 2 por 0 más menos 1 a la 0 más 1. Entonces 5, bueno, 2 por 0 es 0, 5 a la 0 es 1, ¿cierto? Y menos 1 elevado a 1 es menos 1. 1 más menos 1 es 0, y 0 se puede escribir como 13 por 0, y 0 está en los enteros. Luego,
5 a la 2 por 0 más menos 1 por 0 más 1 es divisible por 13. ¿Ya? Entonces el 0 es divisible por cualquier cosa. Eso es algo importante, ¿ya? Como, ¿por qué? Porque lo puedo escribir como cualquier cosa por 0. Entonces, vamos con la hipótesis inductiva. Y creo que de nuevo no me va a alcanzar. Entonces, voy a decir para algún n natural arbitrario, se cumple que existe un k entero, tal que 5 a la 2n más menos 1 a la n más 1 es igual a 13 por k. ¿Ok? Y el paso inductivo va a ser probemos que existe otro entero, cualquiera, pongámosle en vez de k, para no confundirnos, porque puede ser otro entero, pongámosle q, tal que, y ahora la expresión que queremos probar es la anterior, pero reemplazada con n más 1. Entonces, n que veo, lo reemplazo con n más 1. Entonces, aquí hay que tener cuidado, es 2 por n, entonces ahora es 2 por n más 1. No es 2n más 1, ¿ya? Más menos 1 a la n más 1. Hay que probar que ahora esta expresión de acá va a ser 13 veces otro entero, q. Y esto va a ser suficiente para probar que la expresión es divisible por 13. ¿Ya? Entonces voy a copiar estos dos puntos y nos lo vamos a llevar a la siguiente página. Entonces la demostración, y uno puede poner en efecto, si es que no quiere como dejarlo vacío. Entonces vamos a trabajar la expresión del lado izquierdo de lo que queremos probar, ¿cierto? Se me va a quedar 5, 2, n más 1, más menos 1, a la n más 1, más 1. Y la idea va a ser siempre o poder ocupar nuestra hipótesis inductiva. Entonces nosotros queremos usarla. Queremos usarla. Ahí le puse un nombre estrellita, pero en realidad el nombre general va a ser HI de hipótesis inductiva. ¿Ok? Ahora pausa para tomar un poco de Coca-Cola. Ok, tomé Coca-Cola y vi un meme muy chistoso. Seguimos. Entonces la idea va a ser, en el paso inductivo, tomar el lado izquierdo, tratar de transformarlo de alguna forma y poder usar la fórmula que tengo para el caso n. ¿Ok? Entonces en este caso voy a trabajar un poco esta expresión, simplemente usando propiedades de la exponenciación. Entonces, si nos damos cuenta, esto de acá es 2n más 2, y yo puedo separar eso como en 5 al cuadrado por 5 a la 2n, y aquí puedo bajar, esto es igual, vamos a separar esto con verde quizá para que quede más claro, que es distinto a esto. Esto es igual a menos 1 a la n más 1, ¿cierto? Porque hay un menos 1 multiplicando a menos 1 a la n más 1. Por eso hay un más 1 de más acá. Entonces, menos 1 a la n más 1. ¿Ya? Si se perdieron esta parte, revisen las propiedades de los exponentes, ¿cierto? No estoy diciendo nada más que a por b más c es igual a por b por a por c. No estoy haciendo nada más que eso, por si acaso. Ya, entonces. em, entonces yo quiero usar la fórmula que yo tengo para esto de acá. Entonces tengo el 5 a la 2n. Bien, ahí está. Em, bueno, hay muchas formas de hacer esto, ¿ah? Yo les voy a mostrar la que yo hice, que va a ser sumando un cero conveniente. Entonces aquí me quedó un 25 veces 5 a la 2n. Y aquí yo voy a sumar un cero conveniente. Voy a hacer aparecer este amigo que tengo acá. Entonces voy a hacer más menos 1
a la n más 1. Lo hago aparecer porque así yo tengo la fórmula que yo quiero. Pero no puedo hacer aparecer números de la nada, entonces los voy a restar también. ¿Ok? Eso es hacer una suma por un cero que nos convenga. Que también se le dice ni quita ni pone. Eh, sí, eso. Bueno. Entonces, eso es un cero. ¿Están de acuerdo? Esto es igual a cero, así que no afecta en nada a la ecuación que estamos haciendo. Y aquí al final quedó un menos uno a la n más uno. Ya, insisto, hay muchas formas de hacer esto. Pero si dejamos de mirar este cero y empezamos a mirarlo así, entonces esto de acá, por hipótesis inductiva, va a ser igual a 13 por k, con k algún entero. Entonces eso voy a hacer. Entonces me va a quedar 25 por 13k menos 1 a la n más 1 menos menos 1 a la n más 1. ¿Ok? Y ahora, repartiendo el 25 de vuelta, me va a quedar 25 por 13 por k menos 25 veces menos 1 a la n más 1 menos menos 1 a la n más 1. Y si se dan cuenta, esto de acá es decir, menos 25, pongámosle x, por decirlo, menos x, que va a ser menos 26x. Si es que x fuese el menos 1 a la n más 1. Entonces esto nos va a quedar 25 por 13 por k menos 26 veces menos 1 a la n más 1. Y si nos damos cuenta, toda esta expresión es un múltiplo de 13. ¿Por qué? Porque acá tengo 13 multiplicando, entonces me queda 25 por k. Y aquí tengo un 26 que es 13 por 2. Me queda menos 2, menos 1 a la n más 1. Y esto es un número entero, llamémoslo q. Entonces esto va a ser igual a 13 por q, que era exactamente lo que queríamos probar. ¿Ya? Entonces, por último, escribí la conclusión, ¿cierto? ¿Cómo? Probamos el caso base y a partir de la hipótesis inductiva probamos el paso inductivo. Sigue que se tiene para todo natural, ¿cierto? Mayor o igual a cero porque de ahí partimos el caso base. Es decir, para todo n natural, 5 a la 2n más menos 1 a la n más 1 es divisible por 13. Y ahí hemos probado eso. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué es lo que quería decir? ¿Qué era lo importante porque puse este ejercicio? Es que ustedes tienen que manipular la expresión a conveniencia para poder hacer aparecer la hipótesis inductiva. En este caso, lo que nosotros hicimos fue reconocer que aquí tengo un 5 a la 2n. Voy a poner otro color para que quede un poquito más claro. Aquí reconocimos que había un 5 a la 2n y que en mi hipótesis inductiva también hay un 5 a la 2n, que va acompañado con un menos 1 a la n más 1 para poder hacer aparecer un múltiplo de 13. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, pucha, me falta este término, lo voy a agregar. Pero no lo puedo agregar gratis, entonces tengo que además agregar su inverso aditivo, ¿cierto? O el inverso multiplicativo en caso de que estemos trabajando con un producto. En fin, hay que hacer aparecer lo que yo necesito. Lo hice aparecer y me apareció un múltiplo de 13 y uno esperaría que el resto del problema se ajuste para que nos dé también un múltiplo de 13 al otro lado. ¿Ok? Y si no se ajusta, bueno, hay que seguir trabajando la expresión y seguir forzándola hasta que aparezca lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, esa es como la filosofía siempre de la inducción. Como tengo una hipótesis inductiva que es súper fuerte,
y que yo voy a forzar a que aparezca en el paso inductivo de cualquier manera posible y voy a trabajar con lo que me quede. Con lo que me quede lo voy a acomodar y voy a poder concluir. En este caso, lo que me quedó fue 26 veces algo, y eso era un múltiplo de 13, y eso me bastó para concluir. Pero lo que me puede quedar puede ser cualquier otra cosa. En realidad siempre depende del problema, de lo que estén tratando de probar y de las herramientas que sean relevantes respecto a cada problema. ¿Ok? Eso es la P1. Em, Raro aclararlo al final de la pregunta, pero naturalmente voy un poco más rápido porque esto es un video. ¿Ya? Recuerden, cualquier duda me pueden hacer llegar a el correo. Eso. Cuídense. Nos vemos en el siguiente video.